Mucho gusto, somos alumnos del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios número 135, General Nicolás Bravo. Pertenecemos a la especialidad de contabilidad y somos Rebeca Vieira Cabrera, Jorge Miguel Ortiz Flores, Juan José López Castro. El tema a tratar será análisis del punto de equilibrio, esperando que la información presentada sea de su utilidad. En la naturaleza, para que todo pueda estar en equilibrio, se necesita de opuestos, para que puedan complementarse el uno con el otro y todo funcione de manera pacífica y estable. En otras palabras, la naturaleza está regida por el yin y el yang, un símbolo muy utilizado cuando hablamos de métodos contables y financieros. Ahora, enfocándonos en el punto de equilibrio financiero, los opuestos serían las pérdidas y las ganancias. Y el momento en que el importe de ambas es el mismo, es decir, en el instante en el cual se compensan los costos generados por la empresa sin que ésta obtenga beneficio alguno, es a lo que conocemos como punto de equilibrio. Los objetivos principales del punto de equilibrio son poder determinar en qué momento los ingresos y los gastos son iguales, influir de forma directa al realizar el análisis, planteamiento y control de los recursos con los que cuenta la entidad, y por último, medir la eficacia de operación y llevar un control de las sumas por cifras preestablecidas al compararlas con las que realmente se están obteniendo. Al calcular el punto de equilibrio, hay ciertos factores que determinan la factibilidad de su resultado, como lo son, que el volumen de producción afectará de forma directa a los costos variables, los cuales definiremos más adelante, el tiempo, los datos reales y los que se obtienen de los presupuestos de los estados financieros, permitirán determinar las variantes al analizar qué fue lo que las provocó, con la finalidad de aplicar soluciones. La competencia que lance un producto semejante al mercado, con mayores facilidades para adquirirlo, obliga al estudio del punto de equilibrio. Antes de calcular el punto de equilibrio, debemos conocer el concepto de lo que son los costos fijos y los costos variables. Los costos fijos son aquellos que se efectúan cada periodo, en función de tiempo y no de volumen. Generalmente son por contratos y no están afectados por las variantes en los niveles de actividad, como pueden ser los alquileres, las depreciaciones, los seguros, entre otros. Y los costos variables, que son aquellos que cambian de manera directa con las ventas y son en función del volumen. Algunos ejemplos son la materia prima, el combustible, el salario por horas, etc. El punto de equilibrio, además de ayudar a analizar la información, también es una útil herramienta para la toma de decisiones, la fijación de precios y el análisis de costos, gastos e ingresos. Para poder realizar un análisis correcto por medio del punto de equilibrio, necesitamos una serie de elementos como lo son los inventarios, la contabilidad, separar costos fijos y variables, determinar la utilidad por unidad de producción, determinar el nivel de operaciones que sean necesarias para cubrir los costos y evaluar la rentabilidad relacionada con los diversos niveles de venta. Pasos para hallar el punto de equilibrio. Definir costos. En primer lugar, se debe definir los costos, considerando a estos como los desembolsos o egresos de recurso financiero que realiza la empresa para operar, incluyendo los gastos financieros e impuestos. Es de importancia conocer los costos o gastos que genera la organización para saber cuándo se logran satisfacer con un volumen dado de ingresos. 2. Clasificación de costos en variables y fijos. Una vez determinados los costos a utilizar para encontrar el punto de equilibrio, se agrupan. Es una clasificación que debe ser clara y concreta. Esto con el fin de tener con mayor exactitud el estudio deseado apegado a la realidad. La mala denominación de estos costos influirá en los resultados al compararlos con los sucesos reales del tiempo, mas sin embargo, en la práctica y bajo experiencia se podrá optar por cambiar un costo fijo por uno variable, y viceversa, siempre y cuando sea la mejor opción. 3. Hallar el costo variable unitario. El costo variable unitario, abreviado CVU, se obtiene al dividir los costos variables totales entre el número de unidades producidas. Se calcula con el fin de que se incremente con las ventas por unidad. 4. Aplicar la fórmula del punto de equilibrio. Se presenta la siguiente fórmula, que se entiende como punto de equilibrio en unidades PEU es igual a la división de costos fijos entre la diferencia del
del precio de venta unitario con el costo variable unitario. Se aconseja elaborar a través de un gráfico el resultado para una mayor apreciación que posteriormente se explicará. 5. Comprobar resultados. Una vez hallado el punto de equilibrio, se procede a comprobar el resultado, porque no es conveniente sustentar algo por medio de solo un cálculo. Por lo tanto, se requiere realizar el estado de pérdidas y ganancias o de resultados. Este estado financiero muestra la utilidad o pérdida del ejercicio obtenida con los datos del cuerpo y aplicando la fórmula del mismo estado, ventas netas menos gastos y costos. Para este caso será correcto cuando el resultado sea una utilidad de 0. 6. Analizar el punto de equilibrio. Se estudia el resultado obtenido para tomar las mejores decisiones respecto a la situación de la empresa. La información lograda guiará al encargado del área para saber cuánto necesita vender para no tener ni pérdidas ni ganancias, y también conocer la utilidad que se genera después de sobrepasar ese momento. El análisis del punto de equilibrio se puede dar en diversas situaciones. Por ejemplo, 1. Para saber si un determinado producto va a generar mayores ganancias. 2. Cuando se hace un lanzamiento de un nuevo producto. 3. Para saber si el producto está funcionando adecuadamente ofreciendo utilidad. 4. Para saber si es conveniente modificar el precio de venta o conseguir disminuir costos con el fin de lucrar, es decir, ganar. Formas de representar el punto de equilibrio. Tanto los costos variables como los costos fijos se deben incluir los de producción, de venta y financieros. El punto de equilibrio se determina dividiendo los costos fijos totales entre el margen de contribución por unidad. El margen de contribución por unidad es el exceso de ingresos con respecto a los costos variables. Es esa parte que contribuye a cubrir los costos fijos y proporciona utilidad. Se abrevia MCU y se obtiene al restar el precio de venta menos el costo variable. Las fórmulas para el punto de equilibrio es la siguiente. Como ya se había venido mencionando, el punto de equilibrio en unidades es igual al costo fijos totales entre el margen de contribución, o en vez del margen de contribución se puede sustituir por el precio de venta unitario menos costo variable unitario. Gráfica. Es la forma de representar la relación costo-volumen-utilidad. Permite evaluar la repercusión que existe sobre las utilidades, si tiene cualquier movimiento o cambio de costos, volumen de ventas y precios. El punto de equilibrio muestra cómo los cambios operan en los ingresos o costos por diferentes niveles de venta. Ventajas. Los gráficos son fáciles de construir e interpretar. Es posible percibir con facilidad el número de productos que se necesitan vender para no generar pérdidas. Se pueden establecer paralelos a través de la construcción de gráficos comparativos para distintas situaciones. Limitaciones. Es poco realista asumir que el aumento de los costos es siempre lineal, ya que los costos cambian en forma proporcional a la variación en el nivel de producción. Por ejemplo, existen ciertos fenómenos económicos que pueden mover el rumbo de lo calculado, con lo que en verdad está sucediendo. Si no se utiliza correctamente, se puede llegar a perder 1.000.000 de utilidades, claro, en sentido figurado. Volviendo a lo anterior, se busca vender la producción total y así ganar mucho más, pero no es práctico dar por hecho la situación de enajenar por completo todos los artículos elaborados. Por otro lado, surge que la empresa no dejará de producir cierto artículo durante un tiempo, siendo así que se volverá más complejo el asunto. En la actualidad, se mantienen inestables los distintos costos y surgir diferentes acontecimientos que en la gráfica se verá afectada a moverse las rectas que representan los factores de punto de equilibrio. Interpretación de la gráfica. Bueno, ahora se presenta una imagen que es la gráfica y se describe de la forma siguiente. El eje horizontal o eje de las X representa el volumen de las ventas por unidades de productos que puede verse afectada a través del tiempo, mientras que el eje vertical o eje de las Y, la variable es valor en pesos o unidades
monetarias. Se observan 4 líneas o rectas. La primera, de color morado, representa la ecuación de ingresos por ventas, y la segunda, color negro, que es la de costos fijos y se encuentra paralela al eje X por ser una constante. Otra más de color verde, que representa los costos variables, y por último la línea color rojo, que es la de costos totales, que se obtiene al sumar los costos fijos y los costos variables, y empieza a partir de la intersección con los costos fijos, y además es paralela a la recta de costos variables, la verde. El punto de intersección señalada de las rectas de ingresos y la de costos totales es el llamado punto de equilibrio, cuyas coordenadas se dan por el volumen o cantidad de productos en X y sus respectivos valores o precios en Y. Se observan dos áreas. La de color rojo absorbe las pérdidas antes del punto y se podría llamar como área de déficit, y la otra de color verde es la que ocupa las utilidades esperadas y se denomina como área de beneficios. Formulario. De una forma consumida se establecen ciertas fórmulas de lo que explicaba en el tema punto de equilibrio. La primera, punto de equilibrio en dinero, es igual a la división de los costos fijos entre la diferencia de unidad y el coeficiente de costos variables entre ventas. Su interpretación o resultado se manifiesta de este modo: ventas necesarias en dinero para que la empresa opere sin pérdidas ni ganancias. Si las ventas del negocio están por debajo de esta cantidad, la empresa pierde, y por arriba de la cifra son utilidades. La siguiente fórmula es volumen de producción total, es igual a ventas netas sobre precio de venta unitario. Es solo para conocer la cantidad de artículos elaborados. La otra fórmula es costo variable unitario es igual a la división de costos variables totales entre el volumen de producción total. Otra más, punto de equilibrio en unidades de artículos es igual a los costos fijos totales entre la diferencia del precio de venta unitario y el costo variable unitario. La fórmula describe la cantidad de unidades que se deben vender para que la empresa no reporte ninguna ganancia o pérdida, y que al superar la cantidad se obtiene mayor utilidad. La siguiente es punto de equilibrio en porcentaje sobre venta. Es igual al coeficiente de costos fijos entre ventas totales menos costos variables, todo ello por 100. El resultado se expresa así: el porcentaje resultante indica que de las ventas totales, este porcentaje de ventas es empleado para el pago de los costos fijos y variables, y el restante del 100% es la utilidad neta que obtiene la empresa. Si por ejemplo el resultado fuera 70%, es decir, este 70% se utiliza para el pago de los costos fijos y variables, mientras que el restante, el 30%, son las utilidades netas. A fin de una mayor comprensión de lo que es el análisis del punto de equilibrio, les presentaremos el siguiente ejercicio resuelto. Como ya se había dicho antes, el punto de equilibrio es un proceso que sirve para conocer la situación financiera de una empresa, y para ello se necesita un proceso completo, considerando costos variables, costos fijos, costo total unitario, margen de contribución, punto de equilibrio, cálculo de la utilidad o pérdida anual, cálculo de la utilidad como porcentaje del costo total y de la venta total. Por el momento solo les explicaremos este proceso hasta el punto de equilibrio de una empresa de raspado. Primera consideración: materias primas. Se realiza un estudio acerca de los materiales que se utilizarán para la elaboración de cada raspado, tomando en cuenta la unidad, el precio por unidad, la cantidad por raspado, y mediante una regla de 3 se obtiene el costo por raspado, obteniendo un total de 6.71 pesos. Segunda consideración: mano de obra. Los raspados son elaborados por una persona que cobra 1.87 por producto vendido. Esta es meramente una consideración aproximada, calculando un pago semanal de 700 pesos a una subordinada. Tercera consideración: depreciación de muebles y equipos, en los cuales tomamos en cuenta los muebles que se utilizan para la elaboración de cada raspado, dándoles un valor, una estimación de años de vida, una depreciación anual y la depreciación mensual,
obteniendo un total por mes de 54.02 pesos. Cuarta consideración: gastos mensuales de la empresa. Se realiza un análisis de todos los gastos que genera la empresa, como lo son el alquiler del local, los servicios públicos, el transporte, mantenimiento, entre otros, obteniendo un total de 11.995.52 pesos. Quinta consideración: ventas. El promedio mensual de ventas de este negocio es de 1.500 raspados y el precio de venta es de 20 pesos. El importe total de las ventas mensuales es entonces 1.500 raspados por 20 pesos, nos dan un total de 30.000 pesos. Resolución del ejercicio. Ahora bien, el primer dato que ocupamos es el costo variable. Los principales costos variables son las materias primas y en este caso la comisión pagada al subordinado por cada raspado elaborado. Sumando las cantidades da un resultado de 8 pesos con 58 centavos, el cual viene siendo el costo variable por unidad. El costo mensual resulta de multiplicar las unidades del producto vendido, que son 1.500 raspados por el costo variable unitario, el cual es de 8 pesos con 58 centavos, cantidad que hemos obtenido previamente, logrando así un producto igual a 12.870 pesos. Siguiente punto: los costos fijos, cuya existencia ya se ha explicado, los cuales ascienden a 11.995 pesos con 52 centavos. El costo fijo unitario resulta al dividir los costos fijos mensuales entre las unidades vendidas. Así tenemos como costos fijos mensuales los 11.995 pesos con 52 centavos y los 1.500 raspados, con lo que sabemos que el costo fijo unitario es de 8 pesos. El costo total unitario es la suma del costo variable unitario y el costo fijo unitario. El margen de contribución es la diferencia existente entre el precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Bien, tenemos 20 pesos menos 8 pesos con 58 centavos, lo que nos arroja un resultado igual a 11 pesos con 42 centavos. El margen de contribución en este ejemplo son los 11 pesos con 42 centavos, los cuales nos permitirán cubrir el costo fijo unitario y al pasar el punto de equilibrio deja una ganancia. Una vez que ya tenemos todos los datos, nos disponemos a aplicar la fórmula, que es costo fijo total entre el margen de contribución, lo que dentro de este ejercicio se traduce como 11.995 pesos con 52 centavos entre 11 pesos con 42 centavos. Al aplicar la operación nos expresa que se deben vender 1.050 raspados para no tener ni pérdida ni utilidad. A continuación, ya hemos resuelto el problema de modo algebraico y procedemos a representarlo gráficamente, para lo cual necesitamos elaborar una tabla, la cual para su mayor entendimiento se pondrán letras de la A a la G para su identificación. La columna A será el precio unitario, que en los 5 casos es el mismo. En la columna B, las cantidades del producto que se estima vender colocando en el centro el punto de equilibrio encontrado, mientras que en los dos espacios superiores irán cantidades menores a este y en los dos inferiores serán mayores. En la columna C del ingreso total, cuya cantidad se da al multiplicar los datos de las columnas A y B en la columna D, la cual denominamos costos fijos, se ingresa la misma cantidad indistintamente. La columna E llevará el costo variable unitario obtenido, el cual es el mismo para todos. Continuamos con la columna F, que corresponde al costo variable total. Para llenar esta columna, multiplicaremos las cantidades que encontramos en las columnas B y E. Por último, la columna G, la cual es la sumatoria de los costos variable y total y el costo fijo. Observando las columnas C y G en sus dos primeras filas, notamos que las cantidades en los ingresos totales son menores a los costos totales, los cuales significan pérdida. En las filas 4 y 5, los ingresos son superiores a los costos, es decir, se obtuvo una ganancia. Mientras que en la fila 3, la sombreada de color amarillo, los costos e ingresos son iguales, el yin y el yang en un punto perfecto de equilibrio.
De la tabla ya presentada se obtiene este gráfico usando el programa de Excel. Para su mayor información, consulta la página que se presenta dentro de la tabla o bien busca la página de todo Excel. Por último, la comprobación mediante el estado de resultados, la cual por regla contable muestra detalladamente los gastos efectuados y se compensa con los ingresos obtenidos, cuyo resultado es 0, siendo así demostrada la correcta aplicación del punto de equilibrio y sustentando la definición dada. Gracias por su atención. Agradecemos al contador público Benjamín Chino Castro por el apoyo brindado en la realización de este video. Al técnico en audio Carlos Adrián Vélez González. Al técnico en video e imagen Rodolfo Mejía García, quienes sin su ayuda no habría sido posible la elaboración de esta presentación. Gracias.